manera. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has permitido amanecer con bien, Padre. Te agradecemos, Señor, por la salud, por el bienestar físico que tenemos, por la economía con la que contamos y por la seguridad que tenemos a tu lado, Señor, que nada nos falta. Bendice, Padre, enormemente a los que están a mi alrededor, a cada uno de los hermanos que están hoy aquí presentes. Apresura, Señor, o ayuda en los pasos de aquellos que vienen. Socorre a los que no tienen, Padre, y también manifiesta tu bondad para aquel necesitado. En tus manos ponemos este día, Señor, porque si va a haber honra y gloria, será por tu mano, Señor. Y si va a haber obra en cada uno de los corazones que están aquí presentes, tú lo harás así, Señor. Esperamos que tú obres, Señor, para que haya luz en la iglesia, para que nosotros nos movamos y vivamos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es La iglesia local. La iglesia local. La semana pasada comenzamos estudiando la palabra iglesia. Y estudiamos que normalmente el significado que se le da a la palabra iglesia es los llamados fuera. Pero aprendimos, hermanos, que en la Biblia la palabra iglesia significa principalmente reunión. Reunión. Y que los llamados fuera fue solamente una metáfora que se aplicó indiscriminadamente, hermanos, o más bien se aplicó sin tomar en cuenta el contexto bíblico. De ahí que las personas digan que la iglesia son los que salieron del mundo para servir a Dios, un significado que nunca se le da en la Biblia, por cuanto la palabra iglesia, aún en la propia Biblia, significa simplemente asamblea. El libro de los Hechos, el capítulo 19, que no se traduce al español a veces como asamblea, habla de una iglesia, una asamblea del pueblo cuando están enojados, discutiendo y peleando, y se le llama iglesia. Pero la semana que viene vamos a abundar más profundamente en el significado de la palabra iglesia y en cómo la vamos a utilizar el día de hoy. La semana pasada estudiamos varios hechos importantes acerca de la iglesia. Si ustedes recordarán, estudiamos que existe la iglesia universal y la iglesia local, y que la iglesia universal no tiene una organización visible. La iglesia universal como tal no existe, es decir, como organización visible. La iglesia universal ante nuestros ojos es simplemente una iglesia invisible. Como les dije, conoce el Señor a los que son suyos, y cada uno de ellos están por todo el mundo congregados en una iglesia local. La insistencia de repetir esto, hermanos, se debe a que hoy hay varios grupos que han hecho una iglesia universal que en la Biblia no existe. Por ejemplo, la iglesia católica está dividida en diócesis y arquidiócesis, y cada diócesis y cada arquidiócesis tiene un representante, y ellos tienen obispos, arzobispos, cardenales, papas, diáconos, sacerdotes y muchos otros que no existen como organización en la Biblia. Por ejemplo, ellos distinguen entre obispo y presbítero, y en la Biblia no se distingue. Un presbítero y un obispo en la Biblia es exactamente lo mismo, porque presbítero significa anciano y obispo significa supervisor, y eran las mismas personas. Cuando hablamos de diócesis, hablamos de un territorio donde hay varios templos, hermanos, y ellos se encargan, un obispo, de toda la diócesis. Viene una arquidiócesis donde una persona gobierna a todos los demás, y finalmente aquellos que son obispos los nombran cardenales, y luego los cardenales son los que pueden llegar a ser papa, y son los que se reúnen y hacen el conclave, o el conclave como ellos lo dicen. Toda esta organización es una organización de la iglesia universal que en la Biblia no existe. La suma autoridad de la iglesia católica es el papa, pero también tienen una organización económica que no existe en la Biblia. En la Biblia no existe una iglesia que le dé dinero a otra iglesia y todas las iglesias le den dinero a una sola iglesia o a un solo hombre.
Todas esas cosas, hermanos, que estamos estudiando hoy, nos van a servir para juzgar que Jesús estableció cómo debe ser su iglesia, y que la Biblia nos revela varias descripciones acerca de ella que no son, hermanos, incidentales, sino que al cambiarlas deformamos completamente la iglesia. Lo mismo sucede con el grupo de los testigos de Jehová. Su sede está en Estados Unidos, la Watchtower, y ellos gobiernan a todas, hermanos, las demás congregaciones. Económicamente, la Watchtower recibe todo el dinero de donaciones de revistas, la Atalaya, y el dinero de todos los libros que ellos venden, como todos aquellos libros que son sus Biblias, los libros de Apocalipsis y todo lo demás. Hasta hace poco leí que la Watchtower es la tercera empresa en Estados Unidos más rica, hermanos, y es una empresa que nunca quiebra, porque todos los días o todos los domingos los testigos de Jehová andan vendiendo las revistas de casa en casa, aunque ellos dicen que solo andan haciendo o promoviendo el reino de Dios. Hay otros grupos, hermanos, que también tienen diferencias en cuanto a organización, como son los bautistas. Algunos bautistas están añadidos a una asociación a la que responden, sostiene esta al predicador, y ellos dirigen y gobiernan, quitan y ponen predicadores y hacen su voluntad. Sucede lo mismo con el grupo Alcance Victoria, que si ellos no le dan una licencia para poner un centro de rehabilitación, ellos no lo pueden poner, aunque ahora cada quien hace lo que quiere cuando se dividen con ellos. En otras palabras, la información que usted está recibiendo le sirve para entender que la iglesia, como está establecida a la luz de la Biblia, tiene una organización distinta a todos los grupos religiosos que hay hoy en día. Los pentecosteses tienen también una organización muy grande, en la que una persona gobierna, quita, pone predicadores, establece iglesias, las mueve y hace con ellas lo que quiere. En la Biblia sucede diferente, totalmente diferente. Cuando tú estás en una iglesia, no solamente debes de pensar, hermano, en que eres un individuo que se reúne ahí, sino que eres parte de una organización, y esa organización debe ser por naturaleza como Dios la estableció. No existe, hermanos, personas que se congreguen en la iglesia universal, a no ser que vayas aquí a los de Pare de Sufrir, que así se llaman. Pero un cristiano, cuando anda sin congregación local, no está en la iglesia. La semana pasada ustedes debieron de aprender con detalle. Vamos a hacer un repaso al final, si nos da tiempo, para que ustedes me digan, ¿qué vimos la semana pasada cuando alguien se quiere cambiar de congregación local? ¿Qué pecados comete cuando la persona hace ese tipo de cosas? La semana pasada vimos con detalle todas esas cosas. Ahora, hermanos, si la única organización visible que hay es la iglesia local, usted es miembro de la iglesia local. Pero vimos la semana pasada que los hermanos de Corintio no eran miembros de Jerusalén, ¿verdad que no? Ellos se reunían en Corintio y eran miembros de la iglesia local. En Corintios eran miembros de la iglesia universal, aquella que Cristo gobierna y por la cual Él va a venir. Pero eran miembros de la iglesia local, y ninguno de ellos decía, cuando le preguntaban, oiga, ¿usted dónde se reúne? Ah, pues yo soy miembro de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hace en Corinto? No, es que soy miembro de la iglesia en Corinto. O sea, no había esa confusión. Cada quien tenía su propia congregación local. El libro de Apocalipsis es el libro más claro en ese sentido. Si usted lee el libro de Apocalipsis, está la iglesia en Éfeso, está la iglesia en Esmirnia, en Tiatira, en Filadelfia, y cada uno de ellos recibe un mensaje para cada iglesia, distinguiéndole por la localidad donde ellos se reúnen. Vayan a Hechos capítulo 14, verso 23, por favor. Hechos capítulo 14, verso 23. Dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay dos cosas importantes aquí, hermanos, que vamos nosotros a explicar en un momento. Pero antes de explicar esas dos cosas, quiero por favor que note usted que desde el capítulo 13, la Biblia nos declara los lugares en los que los apóstoles o el apóstol Pablo se detuvo, predicó la palabra, y sabemos a qué iglesia se refiere cuando dice establecieron ancianos en cada iglesia. Mire, vaya a Hechos 13:5. Dice Hechos 13, capítulo 5:
Y llegando a Salamina, allí fue el primer lugar, hermanos, al que llegaron, de la isla de Chipre, dice. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ese es el primer lugar en el que hacen su parada. Después vaya al versículo 6, hermano. Y dice el 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Dónde estaban ahora, hermanos? ¿En qué parte de la isla? En Pafos. Allí los recibe un gobernador, los hace llamar, hermanos, y este gobernador lo que hace es querer oír de la palabra de Dios. Y dice el versículo 12 de ahí mismo, entonces el procónsul, el que gobernaba esa región, dice, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Hubo creyentes en Pafos, hermanos? Sí, ese es el primer lugar donde hay creyentes. Luego va usted al versículo 14, por favor. Dice el verso 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿A dónde llegaron, hermanos? A Antioquía de Pisidia. Es muy importante porque de donde salieron ellos fue de Antioquía, pero es otra región, y al llegar a la segunda Antioquía, esta se llama Antioquía de Pisidia. En el versículo 52 se nos dice cuántos creyeron en Pisidia. Vaya al 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, en los versículos anteriores dice que creyeron muchísimos, pero dice el versículo 52, y los discípulos, ¿quedaron discípulos en Antioquía de Pisidia, hermanos? Sí. Ahora, vayamos haciendo una recapitulación. En Pafos quedó creyentes, en Antioquía de Pisidia quedaron creyentes, luego llegaron a Iconio, capítulo 14, verso 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Quedaron discípulos en Iconio? Sí. Luego fueron a Listra, versículo 20 del capítulo 14. Dice el versículo 20 del capítulo 14, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Allí estaban en Listra, pero rodeándole los discípulos. ¿Había discípulos en Listra? Sí. Luego se fueron a Derbe. Allí en Derbe, capítulo 21, dice que anunciaron el evangelio, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer ¿cuántos, hermanos? Muchos discípulos, volvieron, dice, Listra, Iconio y Antioquía. Después de todo lo que se predicó, se hace un resumen, y Lucas nos dice que volvieron, hermanos, en el versículo 20, en el versículo 19, si es el que estábamos leyendo, perdón, 21, dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Listra, Iconio y Antioquía. Y luego dice el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Mire bien, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra eran diferentes localidades. Pafos era una diferente localidad, Salamina es otra diferente localidad, están en una misma isla estas. Derbe es otra localidad. ¿En dónde pusieron ancianos, hermanos? En cada una de esas ciudades. En cada una de esas ciudades. Esto se llama gobierno congregacional. Gobierno congregacional. Y se llama también autonomía congregacional. ¿Qué significa esto? Que ninguna congregación manda a otra. Cada iglesia tiene su propio gobierno. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada que vimos la metáfora del pastor? ¿Qué pasa si un pastor va y se mete a las ovejas de otro pastor, hermano? ¿Y qué pasa si las ovejas de un pastor se le salen y se van con otro pastor? En la metáfora, ¿se acuerdan que vimos la metáfora? Ahí está en Primera de Pedro capítulo 5, la metáfora. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es la grey que uno debe cuidar? La que está entre nosotros. ¿Qué pasa si un pastor va y se mete en la grey de otro? ¿Cómo se le llama a ese pastor? A ver, díganlo fuerte. Un metiche. No tiene nada que hacer en la grey de otro. Allí lo vimos la semana pasada, vimos la palabra griega que se utiliza. Es un supervisor que es metiche, porque anda supervisando ovejas que no le tocan. Entonces, cuando se ponen ancianos en Iconio, el de Iconio nada tiene que hacer en Antioquía de Pisidia supervisando las iglesias. No que no pueda supervisándolas. Existe la
autonomía congregacional o local. Y cuando se viola la autonomía congregacional, se viola el formato que Dios estableció para cada iglesia. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Aquí, hermanos, no viene ninguno de otra iglesia y nos dice qué tenemos que hacer. No viene uno de la iglesia en San Luis y luego dice: a ver, quiten a Javier de predicar, pongan a fulano y así quiero que estén las cosas. No, aquí nadie manda de ellos. Y no puede venir uno de Piedras Negras o de otro lugar y venir a hacer su voluntad, porque somos una congregación autónoma. Se gobierna a sí misma aquí, nadie más gobierna. No hay un papa que nos dicta qué hacer. No tenemos que juntar dinero y estarle mandando dinero al papa para mantenerlo, para que él establezca a sí mismo en otros lugares más dinero. No tiene que venir la Watchtower y yo decirles: oh, es que los de la Watchtower, los testigos de Jehová, quieren que les mandemos lo de las revistas, el dinero, y si no los mandamos, pues estamos debiéndoles y tenemos que pagarles. No, nada de eso pasa. Cada iglesia es local. Pero lastimosamente hay muchas iglesias de Cristo que han quitado este patrón y se organizan en congregaciones de 5, de 6, de 7 y responden a un solo hombre o a unos ancianos de otra iglesia que no deberían de responder, y esos ancianos hacen lo que quieren con las congregaciones. En Hechos capítulo 14, verso 23 se nos dice que había ancianos en cada iglesia. Ahora, hermanos, ustedes conocen los requisitos de los ancianos y los vamos a ver al final rápidamente. Cada congregación es local, por eso dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué pasa si en Antioquía de Pisidia hay 2 iglesias? ¿Las gobierna una congregación a otra o cada una es local, es autónoma, hermanos? Cada una es autónoma. Ahora, fíjese bien, vaya a Hechos 14, 23. Hay una palabra importante ahí. No nos va a alcanzar el tiempo otra vez. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esa palabra constituyeron significa designar. La pregunta es: ¿quiénes designaron a los ancianos? Esa es la pregunta importante. La palabra que aparece ahí, constituir, hermanos, tiene 2 significados. Originalmente significaba levantar la mano, así como por votación. Eso es lo que significaba. ¿Cuántos quieren que fulano sea anciano? Y pues levantas la mano. Esa es la primera. La segunda es designar, dar un nombramiento. Cuando llegamos a este texto, la iglesia se imagina que quien decide los ancianos es la iglesia. Se pasa un nombre y se hace votación y dicen todos. Pero en el texto griego, quien decidió no fueron la iglesia. Quien decidieron fueron Pablo y Bernabé. Mire, le voy a explicar cómo está el texto griego. En el texto griego, la palabra constituyeron no es un verbo. No dice constituyeron. Dice constituyendo, es un participio. Y luego dice a continuación: ancianos en cada iglesia. Y la siguiente palabra, y habiendo orado, también es un participio que debió de traducirse: y constituyendo ancianos en cada iglesia y orando. Así debería de decir, viene el verbo principal: los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, hace que cuando usamos nosotros palabras que terminan en ando y yendo, esas palabras se llama que no tienen persona gramatical. Usted no puede decir yo comiendo, porque si usted dice yo comiendo, le van a decir: sí, tú indio, yo apache. O no hablan así los indios en las películas: yo comer, tú jugar. No, siempre se deben de conjugar. Yo juego, tú juegas, tú comes. Y cuando se usan los gerundios, es decir, palabras que terminan en ando, yendo, comiendo, corriendo, saltando, ocupan un verbo auxiliar. Yo estoy, ahí está el verbo auxiliar, comiendo. Yo estoy corriendo. Yo estoy trabajando. Pero imagínense que diga yo trabajando. ¿Qué estás haciendo? Yo trabajando. No, siempre hay que conjugarlo con un verbo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay persona gramatical. No se puede saber quién es el que está comiendo, corriendo y saltando si no pones estoy. Mire, puede usted decir yo comiendo, tú comiendo, él comiendo, y no indica terminación de persona. Cualquiera de ellos puede estar comiendo. En cambio, cuando conjuga el verbo en la gramática, vea cómo cambia el verbo. Yo estoy, fíjese, termina en hoy, comiendo. Tú estás, ¿en qué termina el verbo? As, comiendo. Él está, ¿en qué termina el verbo? A, comiendo. Los gerundios no tienen cambio en terminación.
Eso indica que siempre hay que buscar un verbo principal. Entonces, cuando usted lee el texto en el original griego, usted dice, ¿quién instituyó a los ancianos? Pablo y Bernabé, porque los encomendaron son Pablo y Bernabé. Ellos fueron los que dijeron, tú vas a ser anciano, tú vas a ser anciano. Lo pusieron al testimonio de la iglesia, se preguntó cómo se hace, según lo dicta la Biblia, y se estableció ancianos en cada iglesia. Le estoy diciendo esto porque es importante. Más adelante lo vamos a tratar con más calma. Todo esto es importante, hermanos, y vaya a Tito capítulo 1, versículo 5. Acá se ve más claro, miren. Tito capítulo 1, versículo 5. Ahora, le estoy diciendo esto porque hoy en día existe el gobierno de la iglesia. Hoy en día, porque no hay predicadores, la iglesia es la que manda. Ella quita y pone predicadores, o sea, el predicador ya no tiene autoridad en la congregación. Y lo corren a la hora que quieren, consiguen otro, y ha cambiado hoy la iglesia de una manera totalmente diferente. Dice Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién es el que iba a establecer ancianos, hermanos? Tito. Es a él al que se le dejó como evangelista. Él es el que debe organizar la congregación, establecer nuevos ancianos, igual que lo hace Timoteo, y hacerlo en cada ciudad. Hoy en día, hermanos, puede pasar que las iglesias se queden sin predicadores. Eso pasa, porque el predicador se va o cualquier otra cosa. Pero hay un patrón bíblico para buscar un predicador. Normalmente es bueno que salga de la propia iglesia, porque es donde se le conoce, hermanos. Y cuando traen un predicador de fuera, que también es bueno, porque la Biblia tiene todo eso, y hoy no me da tiempo para explicarlo, lo vamos a explicar en mensajes siguientes. La iglesia debe de seguir el patrón bíblico. Cuando ya se establece al predicador, la iglesia debe sujetarse al predicador. Ok, ya vino de fuera, va a estar en la iglesia, pero él es el que va a dirigir, o ellos son los predicadores los que van a dirigir. Y no, llega el predicador, la iglesia lo contrata y luego está al tanto y dice, no, ya no te queremos, y lo mandan. Y luego el predicador dice, hermanos, vamos, tienen que hacer esto. No, tú no mandas aquí, los que mandamos somos nosotros, tú solamente eres un asalariado. ¿Sí o no, hermano Mero? Así es como pasa hoy. Ahí el hermano Mero tiene experiencia. Eso es lo que está pasando. Que cuando ya llega el predicador debería ser la iglesia. No, ya está contratado, es representante de Dios. Tenemos que sujetarnos, porque la Biblia dice, sujétate a tus autoridades, a tus líderes, a tus predicadores. Ah, no, la iglesia sigue haciendo. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos años dura esa iglesia sin predicadores? Bueno, años y años. ¿Por qué? Porque siempre corre a la gente, a los predicadores. No quieren que les manden, no quieren que hagan nada, y los corren y los corren. Y hoy en día se tiene la idea de que el predicador debe hacer todo. ¿Quién debe visitar? El predicador. Y se le hace una lista cuando se le contrata. ¿No estás visitando, hermano? ¿No estás visitando? Y el predicador lo corre porque no visitaba. Y luego dice uno, agarra uno la Biblia y uno dice, visítense los unos a los otros. A ver, mis hermanos, los voy a correr porque no están visitando. No. Se ha distorsionado la iglesia de una manera horrible, hermanos, porque las cosas no se hacen como Dios manda, se hacen como la gente se le pega la gana. Y hoy en día no hay autoridad en una iglesia, la gente hace lo que quiere. La semana pasada dijimos que cuando la gente toma decisiones sin consultar a Cristo, ¿qué hace con la cabeza, hermanos? Se la corta. En el primer siglo no existía más organización que la iglesia local, y hoy no debe existir diferencia. Si tú te ibas de la iglesia local, dejabas a Dios. Hoy en día te vas de la iglesia local y no dejas a Dios. Dice la gente, no, yo estoy bien con Dios. En el primer siglo no era así. Dice un comentarista en el comentario de 1 Corintios, se llama Gordon Diffie, en 1 Corintios 5, cuando te corrían de la iglesia local te dolía, porque no tenías otro lugar a donde irte. Salía, y por eso la disciplina funcionaba, porque te decían, te vas. Y dicen, hoy te sales de aquí y a la esquina siguiente está otra, y te vas y te metes, y la otra iglesia, en vez de disciplinarte también, te arropa, te recibe, y luego ya se empiezan a pelear esa iglesia contra esta. ¿Por qué lo recibiste si lo corrí? Está disciplinado para que se arrepienta. No, pues el problema es contigo, no conmigo. En el primer siglo no funcionaba eso. Si se echaba fuera de la iglesia, ninguna iglesia lo debería recibir. Ninguna, hermanos. Ninguna iglesia local, porque la gente está disciplinada, y al estar disciplinada toda la iglesia lo desechaba. Todo eso ha cambiado.
Y por eso hay tantos problemas, por eso hay tantos desórdenes, por eso hay tantas cosas que hoy le dan tanta tristeza a Dios, porque su disciplina no funciona. Dice la Biblia, si tu hermano está peleado contra ti, ve y arréglate con él. Ve y se arregla. El otro no quiere arreglarse, y luego dice, ve y trae 2 testigos, trae 2 testigos. Tampoco quiere. Y luego dice, ve y díselo a la iglesia, viene, se lo dices a los predicadores lo exponen, el hombre se va, tú hiciste todo lo que la Biblia dice, y él dice, me voy con los otros hermanos, aquí están cercas, y se va, y luego se venden los cultos unidos. Se venden los cultos unidos, y estás tú alabando ahí al Señor a la hora del culto, y el otro está en la siguiente banca, y se pelearon y lo echaron. Y dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Para mí tú eres un gentil y un publicano. Pero allí en la iglesia todos los demás dicen, hermanito, pásele, le toca dirigir. Esto que les estoy contando está pasando literalmente. Fui a Zacatecas y es lo que pasa. Ahí estuve en Zacatecas. Un hermano les robó todo el dinero, se fue, lo disciplinó la iglesia, se llevó gente, y cuando fueron a hablar con las otras congregaciones para decirles, esta persona hizo esto, está bien, nosotros no lo vamos a recibir. Lo recibieron, lo pusieron de predicador, y luego en los cultos unidos todos juntos, y los que lo habían disciplinado así nomás. Y luego me dicen, ¿qué hacemos, hermano? Y yo digo, Dios santo, ¿qué hace Dios en estas cosas? Todo el desorden, hermanos. No solamente no lo castigaron, lo elevaron al hombre. Y los otros son los malos. ¿Ven ustedes, hermanos, cuando la responsabilidad y el patrón que Dios estableció no se respeta? En el primer siglo te salías de la iglesia, no estabas con Dios. Ahora la gente se sale de la iglesia y dice, yo estoy bien con Dios. Pero ¿saben por qué pasó eso? Porque se olvidó lo que era la iglesia. ¿Qué es la iglesia según la Biblia, hermanos? Según la Biblia, la semana pasada lo vimos, ¿es el qué? Y cuando tú te sales, ¿qué estás dejando? ¿Y un cuerpo sin cabeza? No vive. Les decía yo la semana pasada, imagínate que llegues después de una bomba que explotó y con las 2 piernas heridas, y luego te tiren ahí en la cama, y luego te diga la persona, nada más se dañaron las piernas, se las vamos a cortar, no sirven para nada. Así hacen los miembros, se van y el cuerpo se queda. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría? El oído. La semana pasada estudiamos que la palabra iglesia, cuando se aplica, identifica que 5 personas no son toda la iglesia. ¿Sí se acuerdan que leímos el texto que decía, y tomó algunos de la iglesia, les echó mano para castigarlos, algunos? Y la gente se van 5 y luego dicen, la iglesia. No son la iglesia. Son 5 personas, parte de la iglesia, pero no son la iglesia. La iglesia sigue aquí. Todas esas cosas son importantes, hermanos. Un montón. Acuérdense lo que pasó cuando todo eso se torció. Miren, fíjense bien. Dice que designaron ancianos en cada iglesia. No se paró un hombre y dijo, aquí yo voy a ser el predicador. No, lo designaron. Ahora vayan a Hechos 6:3. Todos los ministerios en la Biblia son por nombramiento. Ahorita van a ver por qué. Efesios y 1 Corintios lo dicen. Hechos capítulo 6. Dicen Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Se designó, dice encarguemos. Ese verbo es importante. Encarguemos. Estos hermanos se ocupaban para distribuir alimento entre las viudas de los que hablaban griego o tenían influencia griega entre los judíos. Y ellos estaban nombrados por los apóstoles. No se levantaron 7, hicieron lo que quisieron. No, dijeron, son 7, busquen estas características y les vamos a nombrar. Cuando ya se les nombró, ejercieron ministerios y empezaron a trabajar, hermanos, y hicieron sus labores como deberían hacerlas. Luego después, hermanos, en Hechos 17:15, vaya por favor. Hechos 17:15. Dice Hechos 17:15.
Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden, ¿qué dice que recibieron, hermanos? Orden. ¿Quiénes recibieron orden? Para Silas y Timoteo. O sea, recibieron una orden que comunicaron a Silas y ¿a quién? Y a Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. Esa misma palabra es la de allá. Designan, dan órdenes. Le dijo Pablo se fue adelante y luego dijo: mándenme a Timoteo y a Silas. ¿Y qué dijeron Silas y Timoteo? No, tú no mandas, nosotros no hacemos lo que queremos. No, recibieron orden y ellos se fueron. Tienen organizados todo ello, hermanos. Acuérdense lo que pasó cuando no se obedecieron las órdenes. Vayan a Hechos 15:24. Hechos 15:24. Dice Hechos 15:24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, esos son de la iglesia en Jerusalén, dice, a los cuales no dimos ¿qué? ¿Mandaron estos hermanos a estos que se fueron? No. Dice, nosotros no les dimos orden. Traduce otra versión: no les autorizamos, no les comisionamos. Se fueron sin orden. Vean, ya desde el primer siglo había miembros que eran rebeldes y hacían los que se les pegaba su gana. Estos hermanos estaban en Jerusalén y se fueron a Antioquía. Llegaron a Antioquía y empezaron a creerse maestros y empezaron a decirle a los hermanos: si no se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y luego los hermanos: estos vienen de Jerusalén, son más viejos que nosotros, saben más. ¿Sí o no piensan así, hermanos? Así piensa la gente. Y luego dicen: a lo mejor tiene razón. Entonces los oyen Pablo y Bernabé y se hace una discusión. Dice la Biblia, no pequeña. Miren, lean Hechos 15. Miren, ahí dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos. ¿Ven? Y luego dicen los apóstoles: nosotros no los mandamos. Esos que fueron a inquietarlos no los mandamos, no dimos orden, no son autorizados, no tienen autorización para andar haciendo lo que hacen. Y escribieron una carta y los pusieron en mal y enviaron a dos que sí estaban comisionados para que llevasen la carta a cada congregación. Y cada congregación recibió las órdenes. Cuando vinieron esos que subieron otra vez a dar lata, ¿qué creen que les dijo la iglesia? Ustedes andan sin comisión, sin autorización, sin orden, quieren hacer lo que quieren, aquí no son bien recibidos. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente cuando anda sin comisión y autorización anda en desorden. Hoy en día en las iglesias, hombres o mujeres hacen esto: el Señor me ha revelado un nuevo ministerio. Empieza a hacer lo que se le pega a su gana y se cree llamado por Dios, y luego lo dicen los predicadores: siéntese, por favor, no haga ese tipo de cosas. En primera, esas cosas no son bíblicas. En segunda, Dios no le pudo haber revelado eso. No, Dios lo puso en mi corazón y lo voy a hacer. Y se enoja y se va y hace su nuevo ministerio. Todo esto porque las personas no siguen un patrón que Dios ha establecido. ¿Tiene la iglesia una organización universal visible, hermanos, que mande a otras congregaciones? No la tiene. Cada iglesia es local y congregacional. Existe solo el gobierno y organización local. Ahora fíjese cómo se respeta la autonomía. Vaya a 1 Corintios 16:3. Voy a poner un texto, pero hay muchos en el Nuevo Testamento. Aún siendo apóstoles, vamos a ver la diferencia entre los apóstoles y los ancianos. 1 Corintios 16:3. El tiempo no nos va a ajustar otra vez, así es que luego lo dejamos para la siguiente semana, la continuación. 1 Corintios 16:3. Vean cómo se respeta la autonomía local. Dice 1 Corintios 16:3, le escribe a los corintios: y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí las congregaciones se organizaron para enviar una ofrenda voluntaria a la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, cuando ellas se organizaron, sabía que ese donativo tenía que ser trasladado. No existían los bancos, hermanos. No hacían depósitos y aparecía en otra ciudad y uno lo sacaba.
había que llevarlo cargando. Imagínense ustedes, un año juntando dinero, ¿cuánto juntaron? ¿Y cuánto iban a cargar? Dice un comentarista, cargaron animales probablemente, era mucho dinero. Y entonces dijo la iglesia, dijo el apóstol Pablo, cada iglesia, empezando por Corintios, va a designar sus mensajeros por carta. De ahí dice, a quienes hubieses designado por carta. Miren, hermanos, la iglesia que está en Monterrey va a mandar ayuda a la iglesia que está sufriendo en México, y nos pidieron ayuda, que si podemos nosotros también enviarles. ¿Qué les parece? Y ustedes dicen, sí. Bueno, el hermano dice que podemos designar a alguien para que él lo envíe, alguien para que lo lleve. A ver, hermanos, vamos a designar al hermano Sutano, que él es el que va a ir. No vino una iglesia de allá de Monterrey y dijo, a ver, yo quiero que lo lleve Sutano. No, cada iglesia tiene su organización y su autoridad en la iglesia. Ellos dijeron, vas tú, esta es la carta, se hace una carta y se envía. La otra iglesia dijo, vas tú, se hace una carta y se envía. Y ustedes pueden leer de ellos en 2 Corintios capítulo 8 y 9 después, en su casa, y van a ver todas las características que ponen de los que enviaron. Es el hermano conocido en todas las iglesias, su reputación es no sé qué, Tito siempre está presto para ayudar. Les ponen un montón de recomendaciones. Lo que hoy no pasa, hermanos, hoy no pasan estas cosas, lastimosamente. Pero aquí se respeta la autonomía local. Miren cómo se respeta. Vaya a Hebreos 13:17. Vaya a Hebreos 13. Bueno, estamos aquí en Corintios ya 16, no le cambie, léalo ahí, el versículo 15 y 16. Dice 1 Corintios 16, 15, 16. Lo leímos la semana pasada. Dice el pasaje: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Y dice el 16: os ruego que os sujetéis, es el verbo upotazo, a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No se nos dice que la iglesia en Corintio tuviera ancianos. Es bien raro esto. Tenía predicadores, pero no ancianos, se nos dice, siendo que Pablo duró 1 año 8 meses aproximadamente con ellos, hermanos, o 1 año 6 meses, no recuerdo bien la fecha. Pero aquí se nos dice que a los que deben sujetarse son a los dirigentes de la familia de Estéfanas. Y ese verbo sujetar es una orden, hermanos. Así como a la mujer se le manda sujétate a tu marido, o sea, obedécelo cuando dé una orden, así a los corintios se les manda que obedezcan a ellos cuando se les dé una orden. Miren, vayan a Hebreos 13, 17, ahí está más claro. Dice Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores. En griego dice geomai, líderes, guías, no pastores. Y dice, y sujetaos a ellos. Hay 2 cosas que hay que hacer con los guías, hermanos. La primera de ellas, ¿qué es, hermanos? Obedecerlos. Esta parte ha faltado en la actualidad, hermanos. Ha faltado. A ver, hermanos, si yo soy su guía y le doy una orden, ¿qué va a hacer usted? Si los hebreos tenían sus guías y les daban una orden, ¿qué tenían que hacer? Obedecer. Le dice, obedecer a vuestros guías. Dice geomai en griego, son los guías. Y luego dice, y sujetaos a ellos. Sujetar es voluntariamente denle su sujeción. O sea, si dan una orden, ustedes voluntariamente obedézcanlas. Ese siempre es el énfasis de la palabra sujetar, que una persona voluntariamente viene y se sujeta a la orden que se da. Y luego dice la razón, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, fíjense bien, noten ustedes que dice vuestros. ¿Ya vieron, hermanos? Vuestros. ¿Por qué utiliza vuestros? Porque cada congregación tiene sus propios guías. ¿Qué pasa, hermanos, si usted ya no es parte de esta congregación? ¿Sigo yo siendo su guía? ¿Qué pasa si usted ya no es parte? ¿Sigo yo siendo su guía? ¿Por qué no? Porque está en otra congregación local. Razone luego, rápido. Sea ágil. Le digo a la gente, si usted se va, ya no soy su predicador. ¿Por qué? Pues por pura lógica. ¿Cómo que por qué? Es lógico. Porque cuando entiendes el gobierno de la autonomía local, si te vas a otra iglesia y oye, me meto de metiche, yo soy un metiche, no tengo nada que hacer allá. Como el apóstol Pablo señala, voy a seguir siendo el padre espiritual de muchas personas,
porque yo los convertí, yo les enseñé, pero no soy su predicador, y menos cuando se va en desobediencia, menos, hasta digo, no, esa persona yo no le enseñé, casi, da pena, como cuando a los padres se les salen los hijos y andan de desobedientes, y lo está tirado borracho ahí en la calle, miado y dando pena, y luego le dicen, ¿es tu hijo? Y dicen, no, eso no es mi hijo. Dan pena. ¿Ustedes creen que no dan pena, hermanos? Sí, porque andan de desobedientes, no hacen la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, espero no haber corrido en vano, ni en vano he trabajado por ustedes, porque a veces se trabaja en vano con la gente. Por eso dice, sujetaos a vuestros pastores, y luego dice, y obedecerlos. Esta parte es bien difícil, hermanos, pero hay que hacerla, y es bien difícil porque no estamos acostumbrados. Pero vean, cuando Pablo escribe la carta a 1 Corintios, dice, sujétese a los de la familia de Estéfanas. Y los que andaban de rebeldes, ¿qué dijeron? Chin, Pablo ya dijo que ellos son los que dirigen, híjole. ¿Y quién es Pablo? Nada más un apóstol, imagínense, nada más el apóstol. El apóstol Pablo tenía el poder que cuando disciplinaba hasta podía hacer un milagro. Se le puso ahí un mago Bar Jesús y dijo, será ciego. Imagínense lo que le podía hacer a un miembro rebelde. Dice un escritor, no, ese Pablo tenía el poder y el Espíritu Santo. Si un hermano se le ponía al brinco, él le decía, será ciego 5 días, chin. Lo que él quisiera, si Dios le demandaba, disciplíname a aquel. Imagínense que tuviéramos ese poder, hermanos. Me acuerdo cuando prediqué, les arranqué los cabellos de Nehemías. Andaba bien desobediente toda la congregación en el Antiguo Testamento, y Nehemías los agarró a golpes y los agarró de las greñas y les arrancó los cabellos y les dijo, van a jurar que van a obedecer a Dios. Y le digo, estaríamos todos pelones, hermanos. Yo les arrancaba los cabellos a ustedes y ustedes los cabellos a mí. No quedaría cabello sobre cabeza. Pero el apóstol Pablo sí tenía autoridad para actuar con vara y con amor, y una vara que se temía, hermanos. Una vara que se temía. Dios mismo le dijo cuando se fueron Ananías y Zafira delante de Pedro a regordearse, y ahí, que acabo Pedro no puede hacer nada, y él nomás es un apóstol. ¿En tanto vendiste la heredad? Sí, bien orgullosos, caes al suelo muerto. Y luego, ¿qué le dijo a Ananías? Acaban de sacar a tu mujer y también te van a sacar a ti. Cayó y expiró y se lo llevaron. ¿No le tendrías miedo, hermano, a un apóstol así? Claro que sí. Y dice Omar, ojalá y nos dieran ese poder hoy. No se crean, hermanos. Sería triste, porque ni siquiera en el primer siglo se hacía a todos. Había unos que se burlaban de ellos y no les hacía Dios nada. Una sola lección era para que los demás aprendieran. Dice luego después, Hechos 5:11, y todos los que oyeron estas cosas vino gran temor sobre todos ellos. No, tampoco en el primer siglo se la pasaba los apóstoles matando gente, hermanos, ni haciendo esas cosas, pero había disciplina seria. Y hoy no hay disciplina, no hay sujeción y muchas otras cosas. Hay 2 textos que nos hablan de los obreros en la iglesia. No se malentienda lo que digo. Si tiene dudas o preguntas, háganmelas al final y dígame, hermano, ¿por qué dijo esto? Y si me equivoqué en algo, se me pasó, se lo aclaro al final. Hay 2 textos, vayan a Efesios 4:11 al 16. Hay 2 textos que nos hablan de los obreros de la iglesia. Efesios 4:11 al 16. Miren, hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo habla de la iglesia universal, pero aquí viene lo interesante. La iglesia universal tiene esta organización en cada iglesia local, y los textos que vamos a leer, al menos hay 3 propósitos. Miren, se lo voy a leer, fíjese bien. Dice Efesios 4:11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es él mismo, hermanos? Si lee el versículo anterior, es Cristo. Y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos, ¿qué? ¿Qué puso primero Cristo en la iglesia? Apóstoles. Luego puso a otros, ¿qué, hermanos? Profetas. Siempre ponen a los apóstoles en primer lugar porque son los apóstoles. Y luego dice, ¿y a otros qué puso? Evangelistas. ¿Y a otros qué, hermanos? Pastores, maestros, que son los mismos. Pastores y maestros en griego no hay conjunción, entonces significa pastores que también son maestros. Y luego ya nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Pablo habla de la iglesia universal, hermanos, que se va regando por todo el mundo, pero que en cada iglesia local tiene su propio gobierno local. Es decir, cada iglesia tenía en el primer siglo sus propios profetas, cada iglesia tenía sus propios evangelistas, cada iglesia tenía sus propios pastores, que también son maestros. Y no habló de una lista más grande Pablo, porque luego en 1 Corintios nos da una lista más grande de servicios, y ahorita los vamos a ver. Pero la iglesia universal, cuando se establecieron primero 12 apóstoles. ¿Podía haber más de 12 apóstoles a los judíos? Según Hechos 1, no podía haberlos. Tenían que haber estado con Jesús. ¿Hay hoy en día apóstoles, hermanos? Y luego pone usted en internet, apóstoles, y luego dice, el apóstol Sutano, de la congregación de Miami. Casi todos están allá en Estados Unidos, porque les encanta la riqueza. Y dice usted, oye, pero la Biblia nomás habla de 12 apóstoles. ¿Cómo es que hoy hay apóstoles? Y luego va y usted investiga. Para ser apóstol tuviste haber que estado con Jesús desde el bautismo de Juan y haber visto a Jesús subir a los cielos. Y luego dices, chin, estos apenas nacieron hay apóstoles de 40 años, hermanos. Imagínense, bien jovencitos. Bueno, ni tanto, pero ya. Y en el primer siglo echaron suertes, y de todos los que había, nomás había 2 que cumplían los requisitos. Le hacían falta los de ahora hay un montonal, el apóstol fulano, sutano, perengano, el de la diócesis de no sé qué. No, hombre, hoy hay apóstoles hasta para aventar para arriba, casi los venden como figuras de acción para que te los lleves a tu casa. Es en serio, hermanos, en todos lados hay apóstoles. Y dice uno, qué burla, qué vergüenza, qué tristeza, el Señor nada más estableció 12 apóstoles. Y luego vienen y me preguntan un día los de la Luz del Mundo, ¿y tu apóstol dónde está? Y le digo, tengo 12 y están aquí. Dice Efesios, establecidos sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí están, míralos. Y yo leo sus memorias, y el fundamento de ellos es el Señor Jesucristo. No ocupamos más. Hubo otro apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, y a él se le apareció Jesucristo mismo y lo comisionó. Eso sí, cualquiera puede decir hoy lo mismo, hermanos. Hasta el hermano Jorge Garibay se puede levantar hoy y decir, hermanos, me apareció Cristo y me mandó de apóstol. Pero el hermano no haría eso, ¿verdad que no, hermano? Pero lo hace la gente, lo hace hoy. Cualquiera puede decirlo, se me apareció Cristo y me mandó de apóstol. No, hermanos, solo hubo un apóstol a los gentiles, y después hubo apóstoles que la Biblia comisiona, pero se nombran en sentido básico de la palabra, o sea, enviados. Pero hoy no nos da tiempo de ver todo eso, lo vamos a ver en semanas siguientes. Lo que le voy a pedir es que no se pierda los estudios, porque voy a estar haciendo repasos y luego usted va a estar todo perdido. Va a decir, y eso no lo oí, y eso tampoco, y no, ya no lo entiendo, mejor ya no voy. No nos falte, porque no crecemos de la misma manera. Luego nos pasa como en la escuela, se pierden 3 clases y luego van al examen y no lo pasan. Y cuando el examen se presenta en la vida se nos presentan los exámenes. Luego viene un hermano que sí estudió y te dice, hermano, esa iglesia en la que estás es una iglesia que tiene una organización universal, es contraria a lo que Cristo enseñó, está sujeta a un hombre y manda a todas las congregaciones. Esa iglesia no tiene un gobierno autónomo, no es la iglesia de Cristo. No, ¿cómo no? Si el hermano es el que predica, pero no tiene un gobierno autónomo. Y como la otra persona no ha aprendido nada de esto, no sabe aplicarlo a su vida. Seguimos, hermanos. Ahora, fíjense bien. Noten ustedes el versículo 12 del capítulo 4. Miren, ponga atención a esta parte. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del ¿qué, hermanos? Fíjese bien que usan la metáfora del cuerpo. ¿Ya vio? O sea, va a edificar un cuerpo. Usa la metáfora de la construcción y la metáfora de un cuerpo, porque edificar es de la construcción y el cuerpo es la formación de todo este cuerpo que nosotros tenemos. Y luego vea el 15, vea lo que dice el 15, hermanos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es ¿qué? ¿Por qué usa una cabeza? Porque usó la metáfora del cuerpo. La semana pasada les dije, cada congregación local es el cuerpo de Cristo en la localidad donde está. Y luego dijimos, bueno,
En Corinto está el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y todos dijeron, ¿está en Roma? Porque a los romanos también les dice, sí. Ahora, ¿cuántos cuerpos hay ahí? Solo uno. Pero está expresado en cada congregación local. Esa es la diferencia. No hay dos cuerpos, hay solo uno. Hay diferentes congregaciones locales. Y luego vea lo que dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, y con esta metáfora se queda. ¿Qué hace el cuerpo, hermanos? Bien concertado, o sea, en orden, bien acomodado, cada pieza en donde debe de ir, bien concertado. Y luego dice, y unido entre sí. ¿Cómo, hermanos? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Recibe, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué pasa? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Note por favor. El Señor estableció apóstoles. Ellos hacen su función. El Señor estableció profetas, hicieron su función. El Señor estableció evangelistas, funcionaron para equipar a la iglesia. Estableció pastores que también son maestros, funcionaron y siguen funcionando. ¿Qué le va pasando a la iglesia? Y está el cuerpo. Ellos están edificando al cuerpo, lo empiezan a trabajar y a elaborar. Y el cuerpo se une, está unido en esa verdad y empieza a obedecerla. Y cada vez se va concertando y va recibiendo su crecimiento. Ese cuerpo se mantiene a la cabeza, que es Cristo. Y al rato es un cuerpo que se defiende contra toda la desviación que hay y que le está queriendo atacar de fuera. Todas las artimañas del error. Si el cuerpo no está bien concertado y unido entre sí, si el cuerpo no tiene buenos dirigentes, ¿qué le va a pasar a ese cuerpo, hermanos? Se va a destruir ese cuerpo, donde quiera que está. Yo le decía la otra vez a mi hermano Daniel, leyendo este texto, le decía, fíjate todas las características que tienen los falsos. Miren, dice el versículo 14, ¿verdad, Daniel? Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Miren, ¿qué es lo que tienen los hombres? Estratagemas. Fíjense bien, y esa palabra está indicando la astucia. La palabra estratagemas es que siempre van a ganar, va a ser a su beneficio. Y luego dice, hermanos, fíjense bien, que para engañar, ¿qué hacen ellos? Engañan. Y luego dice, emplean con astucia. Válgame, si tienen estratagemas y luego emplean con astucia, pues ¿qué esperanza tiene uno? ¿Qué hacen con astucia? Emplean las artimañas del error. Imagínate que te agarras con un hombre que maneja estratagemas. La palabra estratagema, hermanos, la otra vez oí a un predicador que la ilustraba, y es como cuando unos dados están cargados. Tienes unos dados que están cargados y te dice, ¿jugamos a los dados? Y luego dices tú, ¿sí? ¿Quién va a ganar, hermanos? Pues él. ¿Por qué? Porque usa estratagemas. Y luego dice, utiliza con astucia. ¿Cómo es una persona astuta, hermanos? Ya está ejercitada en su labor. Te vas a agarrar con uno que ya sabe y te va, como decimos aquí, transear. Y luego le digo a Daniel, se ven como gigantes, pero porque se ponen con quién. Lea el versículo que acabamos de leer, el 14. ¿Con quién se ponen esos, hermanos? Se ponen con los niños. Vea, allí dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué pasa si se agarra a un niño fluctuante? Pues lo va a agarrar y lo va a arrastrar en el suelo y lo pone en una recia, pero le va a decir como cuando éramos niños, vas a ver, que se suba con uno de los de arriba, que vaya con un apóstol, que se ponga con un evangelista, que se agarre con unos pastores maestros, a ver qué le va a pasar. Pues casi nada, hermanos. Estos son los que están para defender de eso. Por eso es que se oyen tan impresionantes. Pero cuando se ponen con los otros dicen, pues tu estratagema, tu astucia, tus dados cargados no sirven para nada. Porque son los que manejan con poder la palabra de Dios. ¿Sabe lo que le va a pasar a una iglesia que no tiene líderes capacitados? Va a andar como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y no le extrañe que al rato todas las iglesias sean sus hermanos, que pueda visitar iglesias aquí y allá, que pueda decirles hasta a los católicos hermanos, a los testigos de Jehová, que crea que toda la gente se van a salvar, que van a sacar de los católicos, de los testigos, de los mormones, de los luteranos y de todas esas congregaciones que son más católicas que los católicos, porque los presbiterianos, los luteranos, los episcopales y los anglicanos son solamente católicos
como dice el dicho, la misma gata pero revolcada. Tienen las mismas características, hermanos. Todo eso es importante saberlo para poder juzgar con inteligencia las preguntas que nos hagan acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Cuidar, capacitar a los obreros para la obra del ministerio, para que sean poderosos, para que vengan los vientos de doctrina y le hagan lo que el viento a Juárez. Ahí está la imagen de Juárez, pasa el viento y no le hace nada. Poderosa es la palabra de Dios cuando se usa, hermanos. Ahora, de todos estos ministerios, 2 fueron temporales. Los apóstoles fueron temporales, nada más hubo 12 a los judíos y 1 a los gentiles. Y ahí en más, no hay más apóstoles en el sentido de ministerio. Los profetas fueron temporales. 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice 1 Corintios 13, 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Qué va a pasar con las profecías? Y ya está hablando de los que dan profecía. Aquí en el pasaje habla de profetas. Lea el capítulo 14 y va a hablar de profetas. Si las profecías acabarán, ya no va a haber hombres que den profecías. Y luego dice, y cesarán las lenguas. Si las lenguas van a acabar, ya no va a haber hombres que tengan el don de ¿qué? De lenguas, porque las lenguas siguen existiendo. Usted habla un idioma, los de Estados Unidos hablan otro idioma. La palabra lengua significa aquí idioma. Pero los que hablaban en lengua sin haberla estudiado por un don, ya no lo iban a tener. Y luego dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí el don de ciencia es un don. No es la ciencia de las matemáticas y el español y todas aquellas. Aquí la palabra ciencia significa conocimiento y era un don que se daba. Y dice, sigamos leyendo, hermanos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, acabará. Y lo perfecto es aquello que va a sustituir a lo que era en parte, que son los dones. Cuando se haya cumplido el ministerio de los dones, iban a cesar. Para el siglo II de nuestra era ya no había dones en la ciudad de Corinto, hermanos. Ya usted visitaba la iglesia en Corinto y ya no había don de lenguas, ya no había don de profecía. Pero ahora visitamos en el siglo II, en el siglo XXI, hermanos, las congregaciones pentecosteses y hablan en lenguas. ¿Qué pasa si usted va y visita, hermanos, una iglesia y tienen apóstoles y profetas? ¿Qué es lo primero que usted va a decir? Esta iglesia es falsa, porque tiene falsos apóstoles y tiene ¿qué? Falsos profetas, porque el don de profecía ya no existe. Hubo un caso, hermanos, donde un chavo que dice profeta se paró en la congregación y dijo, el Señor me ha revelado que fulana se va a casar conmigo. ¿En serio? A Daniel le tocó ver muchas de esas cosas, ¿sí o no, Daniel? Es en serio, ustedes les da risa, pero imagínate que tú eres una muchacha, que cree en eso y que dice, yo creo en el don de profecía, y luego le dicen, eres una de esas muchachas, y imagínate que tú eres una madre que cree en ese don de profecía, y luego se levanta por allá uno de los nuevos jóvenes que también ya se la aprendió y dice, y luego se levanta y dice, el Señor me ha revelado que me voy a casar con la hija de la hermana fulana. ¿Qué vas a decir tú como madre? En serio, hermana, fuera de broma. ¿Qué vas a decir como madre si tú ves a ese hombre que es un irresponsable, que a veces viene a la iglesia y a veces no, que tiene un vicio, que le gusta la marihuana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué habría usted, hermana Vero? ¿Verdad que sí afecta la vida de las personas? Y eso hacen, hermanos. El Señor me ha revelado que el hermano Sutano va a donar su camioneta para la gloria de Dios. Lo hacen, hermanos. Lo hacen. Ya en los años 90, cuando íbamos a los conciertos, a la ventanilla, para entrar al concierto te daban un vale donde hacías una promesa y te decían, el Señor quiere que tú hagas algo, y luego, ¿cuánto vas a comprometerte porque Dios quiere? Y ya te hacían hacer algo. No, yo nomás quiero los boletos, voy al concierto. Hoy en día, hermanos, como se ha distorsionado la iglesia, la gente ha sido muy dañada, porque finalmente los que somos dañados somos nosotros. Si no se nos daña en nuestra economía, se nos daña en nuestras ilusiones y esperanzas, porque nosotros creíamos que Dios era de otra manera y ahora resulta que no es así.
porque nosotros creíamos que Dios funcionaba como la Biblia enseña y ahora dicen que no. Pero también ha sido dañado el Señor, hermanos, fuera del ser humano. Dios ha sido desprestigiado como no tienes una idea. Dice 2 de Pedro 2 del 1 adelante: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy hay un desprestigio en cuanto a Dios. Yo meditaba ayer, hermanos, ¿cuántos le van a las Chivas? ¿Cuántos le van? Yo le voy a las Chivas. ¿Cuántos le van al Atlas? Ya le da pena al hermano Jorge levantar la mano. Hermanos, ¿qué pasa si tu equipo falla y falla y falla? ¿Le vas a seguir yendo? ¿Sí o no, Jorge? Le decimos a Jorge porque el Atlas nomás tiene un campeonato. Ahora, fíjate lo ilógico. ¿Qué pasa si Dios te falla una vez? ¿Vas a seguir creyendo en Él? Una vez, hermano. Si Dios te falla una vez, ¿vas a seguir creyendo en Él? No, hermano, porque esa es la más poderosa arma de Dios, que Dios nunca falla. Dice Tito, el Dios que no miente, dice Pablo a Tito, nunca. Pero hoy está desprestigiado Dios. Que se desprestigien las Chivas, que se desprestigie el Atlas, ¿eso a nosotros qué? Mi vida va a seguir, pero que se desprestigie Dios, hermanos. Dios es el que está siendo desprestigiado con todas esas cochinadas de iglesias que hay hoy en día. Cada quien hace su voluntad y existen iglesias patito a la carta y cada quien busca su propia voluntad y la voluntad de Dios no se está haciendo. Ay, ya me voy de esta iglesia porque no me gusta, busco mi gusto. Dios está siendo desprestigiado, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A Dios le importa su gloria, hermano. No sabes cuánto le importa. La cela la quiere para Él mismo. No le gusta que se la roben. Y cuando alguien lo deforma, se enoja. Cuando mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, le dijo a Moisés: espérate, no te desesperes, yo los voy a sacar. Solamente quiero que sepan todos de afuera y que sepa este pueblo que yo soy Dios. Y cuando yo muestre mi gloria a Faraón y cuando ellos vean todas mis obras, sabrán que yo soy Dios. Yo soy Jehová. Y Jehová no lo sacó el primer día porque no quiso. Quería que Faraón entendiera que Él era Jehová. Y quería que cuando el pueblo saliera dijera: este es Jehová. Y cuando el pueblo salió y todos los de alrededor oyeron, desmayaba su corazón. Porque a Dios le importa su gloria. Y cuando se le desprestigia de este modo, Dios se enoja con nosotros. Dios se enoja, hermanos. Porque si una sola vez te falla Dios, no sería digno de creer en Él. No sería Dios. Así de simple. Pero dice la Biblia, la cual Dios que miente ha prometido la vida eterna. El Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo. Para mí no es nada. Estoy como ya muerto, mi esposa ya le cesó la costumbre de las mujeres. El Dios que llama a las cosas que no son. Pero luego vienen los hermanitos ignorantes a desprestigiarlo. Los cristianos debemos llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo digo y declaro que mi marido va a ser de Cristo. Y pasan 50 años y el marido no se convirtió y se muere. Y luego dice uno: ya ven, por andar diciendo cosas que no le toca decir a usted. Ah, no, pero los familiares oyeron que usted declaró. Y al rato Dios todo desprestigiado. Porque la mujer no se le va a pasar a tu vecina, a tu amiga, a tu prima, a tu cuñada. Tú declaraste que tu esposo iba a ser salvo y no lo fue. Era bien pagano. A ellos no se les olvida, hermanos. Y hoy en día hay un desprestigio. A ustedes quizás no les da coraje, pero uno lo lee en internet y uno lo ve y uno dice: Señor, ten misericordia de esta gente ignorante hasta más no poder, torciendo la palabra de Dios y difamando y torciendo todo lo que era la iglesia. La siguiente semana le seguimos, hermanos. El tiempo no nos ajustó otra vez. Este tema va a ser largo y va a ser muy importante. Yo les dije: vamos a empezar con palitos y piedritas, porque hace falta. La iglesia olvidó todos los temas que di hace años y ahora ya no se acuerda de ellos y necesitamos recordárselos. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo. No hay conclusión, el tema no se acaba. Seguimos la siguiente semana. No lo voy a dar en el devocional. El devocional va a ser para otra cosa. La semana pasada sí lo di. Hacemos repaso la siguiente semana, hermanos. Dios les bendiga.